Barcelona a un paso de la eliminación. ¿Seguirá Farías? El Monumental quedó enmudecido cuando el reloj marcaba el tramo final y Argentinos Juniors encontró el 0-1 que dejó al ídolo contra las cuerdas en la Copa Libertadores, una escena que golpeó directo al ánimo de la gente del astillero, que había llegado con la ilusión de marcar territorio en casa, pero terminó tragando saliva ante un desenlace que dolió por la forma y por el momento. La derrota mínima en Guayaquil expuso una herida que no estaba en los planes, porque Barcelona había preparado este cruce como una de las noches grandes del arranque de temporada, sabiendo que la fase 2 era una frontera decisiva para acercarse a la fase de grupos. Ese territorio que no solo eleva el pulso deportivo, sino que también representa ingresos millonarios que sostienen proyectos y calman urgencias. El golpe llegó tarde, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un cierre que al menos dejaba margen para respirar, pero el tanto de Argentinos Juniors cambió el paisaje de un Monumental que pasó de la expectativa al murmullo tenso, con la sensación de que el margen se redujo al mínimo y que ahora la serie obliga a una respuesta perfecta en el Diego Armando Maradona. En medio de ese clima pesado, las miradas se posaron de inmediato sobre César Farías, señalado por decisiones que no pasaron desapercibidas para la tribuna ni para el periodismo de Guayaquil, en especial la elección de Brairon Castillo como titular. Una apuesta que sorprendió porque había sido la tercera alternativa durante la pretemporada y terminó quedando en el centro del debate tras el resultado. La ausencia en el once inicial de jugadores que venían mostrando nivel, como Jonathan Mina o Brian Carabalí, avivó la discusión en la noche posterior al partido, porque la gente del ídolo interpretó que el equipo perdió solidez en zonas donde estos nombres habían respondido cuando les tocó, y el murmullo se transformó en reproche al analizar cada tramo del juego. El foco se concentró en el banco, en el gesto de Farías mientras el encuentro se le escapaba en los últimos instantes, una postal que quedó flotando en la memoria colectiva de Guayaquil, no solo por la derrota sino por la sensación de que el margen de error se achicó al extremo y que cualquier decisión queda amplificada cuando la Copa Libertadores aprieta de esta manera. Tras el partido, un periodista argentino lanzó la pregunta sin rodeos, directa al futuro del técnico venezolano, planteando qué ocurrirá con su puesto si Barcelona termina eliminado ante Argentinos Juniors, una consulta que sonó como una bomba en medio del ruido posterior a la caída, pero que encontró una respuesta firme de Farías, convencido de que la serie aún se puede dar vuelta en la vuelta. El entrenador no esquivó el tema y respondió con el temple de quien sabe que el calendario no espera, remarcando que la historia no está cerrada y que la próxima semana, en el Diego Armando Maradona, su equipo tiene la oportunidad de revertir el golpe, un mensaje que buscó sostener el ánimo de un plantel que salió tocado del Monumental pero que aún no se resigna. Puertas adentro, las señales son claras según fuentes cercanas a Barcelona, porque la directiva mantiene el respaldo al proyecto de Farías y el plantel también acompaña esa postura, entendiendo que la temporada recién empieza y que no todo se define en una sola serie, aunque el peso emocional de la Copa Libertadores sea distinto por lo que representa para la gente del ídolo. El propio Farías no tiene intención de abandonar el barco en este arranque de año, consciente de que va a iniciar la Liga Pro y la Copa Ecuador, torneos que forman parte de un plan más amplio y que también exigen estabilidad en el banco, más allá de que la eliminación temprana en la Libertadores sería un golpe duro para la ilusión colectiva del astillero. La Libertadores era el gran anhelo del entorno amarillo, porque el objetivo de meterse en fase de grupos no solo alimenta el orgullo deportivo sino que también sostiene el músculo financiero del club, con ingresos que superan el $1.000.000 por cada duelo en casa, una cifra que explica por qué este tropiezo en Guayaquil se vive con un nudo en la garganta. El camino, ahora, se empinó para Barcelona frente a Argentinos Juniors, un rival que supo resistir y golpear en el momento justo, dejando al ídolo con la obligación de buscar en territorio ajeno un resultado que lo devuelva a la pelea, en un estadio que impone respeto y que exige una versión mucho más fina de la que se vio en el Monumental. La presión externa se mezcla con la interna, porque el hincha ya marcó su postura tras la derrota, señalando decisiones y reclamando respuestas inmediatas, mientras el periodismo de Guayaquil amplificó el debate sobre el armado inicial y los cambios, en un escenario donde cada elección del técnico queda bajo la lupa por el peso del resultado. Farías, por su parte, eligió sostener el discurso de calma, recordando que la temporada apenas se abre y que no se puede desarmar un proceso por un golpe, aunque ese golpe sea en la Libertadores, una competencia que despierta pasiones y enciende exigencias que no se negocian cuando el escudo de Barcelona está en juego. La serie, todavía abierta, se presenta como una prueba de carácter para el plantel, que deberá mostrar en Buenos Aires una versión más intensa, más ordenada y con mayor claridad en los metros finales, porque el margen para el error se evaporó y cualquier descuido puede sellar una eliminación que ya asoma en el horizonte como amenaza concreta. El vestuario sabe que la noche del Monumental dejó lecciones que no pueden repetirse, sobre todo la gestión de los momentos finales del partido, donde el equipo no logró cerrar filas y terminó pagando caro un desajuste que Argentinos Juniors convirtió en ventaja cuando el duelo se apagaba.
La pregunta sobre la continuidad de Farías se instaló en la conversación pública, aunque desde la directiva el mensaje es de respaldo absoluto, con la idea de que no se tomarán decisiones apresuradas en función de un solo cruce, aun cuando la Libertadores tenga un valor simbólico y económico que no se puede ignorar en la mesa de análisis. El técnico venezolano siente ese apoyo y lo expresa con convicción, afirmando que el grupo cree en el trabajo que se viene realizando y que la respuesta debe llegar en la cancha, no en los micrófonos, una postura que busca cerrar filas en un momento donde las dudas aparecen en cada rincón del entorno amarillo. La semana que separa la ida de la vuelta se vive con una tensión particular en Guayaquil, porque cada entrenamiento, cada ensayo táctico y cada palabra del cuerpo técnico se interpreta como una pista de lo que Barcelona intentará en Buenos Aires para intentar torcer una historia que hoy lo tiene al borde del abismo continental. El desafío no es menor, porque Argentinos Juniors demostró en el Monumental que sabe manejar los tiempos del partido y que no necesita dominar para lastimar, un perfil que obliga al ídolo a ser paciente sin perder agresividad, a encontrar equilibrio entre el apuro por empatar la serie y la necesidad de no quedar expuesto. Farías no desconoce el impacto que tendría una eliminación en fase 2, pero insiste en que el equipo está en construcción y que la temporada ofrece otros frentes donde demostrar crecimiento, una postura que busca sostener el rumbo en medio de un vendaval emocional que se desató tras el 0-1 en Guayaquil. En las calles del Astillero, el tema es único, la conversación gira en torno a la remontada posible y a las decisiones que se tomarán para el partido de vuelta, con la expectativa de ver un once que combine experiencia y energía, y que recupere nombres que la gente considera claves para sostener el pulso del equipo. La derrota no borró la fe de un sector del hincha, que se aferra a la idea de que Barcelona puede dar el golpe en Buenos Aires, aunque el escenario sea complejo y el margen mínimo, una fe que se alimenta de la historia del club y de aquellas noches en las que supo levantarse cuando parecía al borde del knockout. Todo conduce a una semana decisiva, donde el ídolo se juega algo más que un resultado, porque se juega el ánimo de un proyecto que recién comienza, la credibilidad de un cuerpo técnico que llegó con expectativas altas y la tranquilidad de una directiva que apostó por sostener un proceso más allá del ruido inmediato. En ese cruce final, el nombre de César Farías estará inevitablemente ligado al desenlace, no como sentencia anticipada sino como parte de una historia que todavía tiene un capítulo por escribirse, con Barcelona caminando sobre el filo de la eliminación, pero con la convicción de que aún puede cambiar el guión en territorio argentino.